Don Ignacio Beristain rechazó a Salvador Sánchez. En el momento de su accidente andaba pedo, según don Ignacio Beristain, y tenía una novia fea a la cual visitaba muy frecuente. Hace unos días, en un round más, Marco Antonio Barrera entrevistó a don Ignacio Beristain, una plática muy buena y muy amena. Se agradece la forma de ser de don Nacho Beristain, siempre directo y sin pelos en la lengua, diciendo las netas al chile y muchas veces sin nada de tacto, pero esto es parte de la personalidad magnética de don Nacho Beristain, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Esta entrevista vale mucho la pena que la veas y te la voy a dejar en un enlace fijo en la cajita de comentarios para que la cheques, para que la veas completa, porque dura más de 2 horas. En este video solamente me voy a concentrar en la parte donde platicaron de Salvador Sánchez, para que te imagines lo buena que está. Esta entrevista es muy extensa. Don Nacho habla de sus inicios como entrenador y del paso exitoso por el boxeo olímpico. Habla también de la invitación que le hizo Luis Espota para que dejara el boxeo olímpico y se fuera a trabajar para el boxeo profesional. Una entrevista muy buena, muy completa. Y Marco Antonio Barrera, por eso del minuto 20 de la entrevista, empieza a sacar el tema de Salvador Sánchez. Hablan de Torres Landa y del manager que supuestamente se pirateó a Salvador Sánchez, según don Ignacio Beristain. Escuchen. En amateur, el doctor que se recibió de médico, y ese me dijo cómo le lavaron el cerebro a Salvador Sánchez, y me dijo: vivo porque te lo van a mandar al gimnasio. No lo aceptes porque te lo van a mandar 3 o 4 semanas y se lo llevan. Don Nacho Beristain cuenta de cómo Salvador Sánchez terminó siendo manejado por Cristóbal Rosas, y también en esta entrevista don Ignacio Beristain afirma que don Cristóbal Rosas no entrenaba a Salvador Sánchez, sino el Patillas, un personaje del cual ya habíamos platicado en otros videos. Y antes de continuar con este videoprograma, te pido que te suscribas por favor para llegar a los 100,000 suscriptores. En el minuto 24 don Nacho y el Babyface Assassine se destapan totalmente y empiezan a platicar de el día que falleció Salvador Sánchez, ya concretamente. Don Nacho vivió en esos tiempos y le tocó saber todos los detalles, y esta versión que nos presenta Don Nacho nos da más pistas, nos da más información de la muerte de Salvador Sánchez. De ser cierto lo que dice Don Nacho Beristain, se descarta totalmente la teoría de la conspiración sobre el accidente automovilístico de Salvador Sánchez. También en algún momento de esta entrevista, Marco Antonio Barrera le pregunta sobre los hábitos de Salvador Sánchez. El Babyface le dice a Don Nacho: ¿es cierto que Salvador era muy sano? Dicen que era hasta más sano que yo. A lo que don Nacho le respondió que no, que el día de su accidente andaba pedo y ya andaba en malas compañías. Falleció muy pronto, y es decir, decían que no, decían que era más sano que yo. No, sí. Lo dejaba y el pinche Patillas le tenía miedo y le decía sí, y se iba este güey de Celaya a un lugar a ver una ruca que tenía fea como su puta madre, pero fea, porque yo la conocí. Ajá. Y la mamá de esa muchacha, creo que le gustaba. Le gustaba tu madre. Sí. Para cuando se fue de ahí para ya a donde estaba encerrado, sí. Ya iba medio pedo. Y esta es la parte choqueante donde don Nacho afirma que Salvador Sánchez andaba pedo el día de su accidente, y don Nacho afirma que el Patillas Huerta era quien estaba a cargo de Salvador Sánchez y que le tenía miedo a Chava y le dejaba hacer todo lo que él quería. En palabras de don Nacho, Salvador Sánchez en ese tiempo andaba con una ruca muy fea cuya madre era alcohólica. Y cierto día, según don Nacho Beristain, Salvador Sánchez abandonó el campamento para ir a ver a la ruca fea cuya mamá era alcohólica. La mamá de la novia de Salvador Sánchez, nos da a entender don Ignacio Beristain, fue la que le sonsacaba al chupe. Según don Nacho, en ese tiempo Salvador Sánchez no era un deportista tan limpio como todos creíamos. Era un ser humano con sus gustos, con sus cualidades. Y otro secreto que don Nacho revela en esta entrevista buenísima fue que Wilfredo Gómez, cuando enfrentó a Salvador Sánchez, ya estaba en su peor momento. 3 meses antes, don Nacho coincidió con Wilfredo Gómez y lo vio ahogado en droga y en alcohol.
3 meses antes de que Wilfredo enfrentara a Salvador Sánchez. Lo dice Don Nacho Beristain. Muy fuertes declaraciones de Don Nacho. Queremos leer sus comentarios, queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Hay que destacar en esta entrevista que Don Nacho afirma que el entrenador de Salvador Sánchez, el Patillas Huerta, le tenía miedo a Salvador Sánchez y hacía todo lo que se le daba la gana. Esto se me hace que tiene mucho más sentido que toda una conspiración complicada, ¿no lo creen? Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque este tema es muy interesante. Estas declaraciones de Don Nacho Beristain las encuentro especialmente reveladoras porque han sido muchos los mitos sobre la muerte de Salvador Sánchez. Como fanático es bastante bueno saber que nuestro héroe murió de la manera más humana posible. Manejar en estado de ebriedad es mortal. El alcohol y el volante jamás se mezclan, y menos si aún te estás enseñando a manejar, como probablemente era el caso de Salvador Sánchez. Una brillante carrera cortada de tajo. El próximo movimiento de Salvador Sánchez era subir de división para retar a Alexis Argüello, el flaco explosivo, y lamentablemente ya no pudimos saber qué hubiera pasado. Vimos que hubieron muchos factores en torno a la muerte de Salvador Sánchez. La indisciplina de Chava, que ya estaba muy lejos de los primeros días de Salvador Sánchez. Según Ignacio Beristain, ya en esos tiempos, antes de la muerte de Salvador Sánchez, Chava ya había caído en las garras de la indisciplina, en las garras de el chupe y las malas compañías. También podemos rescatar de esta anécdota al alcahuete del Patillas, quien le tenía miedo a Salvador Sánchez y le dejaba hacer todo lo que él quería. Siendo su manager, siendo su entrenador, era su obligación mantenerlo en el campamento. Falleció muy pronto y es decir, decían que no. Decían que era más sano que yo. No, sí. Falleció muy pronto y es decir, decían que no. Decían que era más sano que yo. No, sí. Lo dejaba y el pinche Patillas le tenía miedo y le decía sí, y se iba este güey de Celaya a un lugar a ver una ruca que tenía fea como su puta madre, pero fea, porque yo la conocí. Ajá. Y la mamá de esa muchacha, creo que le gustaba. Le gustaba tu madre. Sí. Para cuando se fue de ahí para ya a donde estaba encerrado, sí. Ya iba medio Iba pedo. tomado. Por otro lado, vemos las malas compañías, la querida y la madre de Salvador Sánchez, que eran amantes de el chupe. Infinidad de cálculos divinos que solo Dios conoce, cosas humanas, ninguna conspiración política, ninguna venganza. Con estas declaraciones de Don Nacho podemos darnos cuenta de muchas cosas que antes no sabíamos, y creo que todo el misterio en torno a la muerte de Salvador Sánchez ha quedado muy claro. Pero nosotros queremos leer tus comentarios, tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Aún crees en toda la teoría de conspiración en torno a Salvador Sánchez, o esta explicación de Don Nacho Beristain te deja satisfecho? Humanos somos al final de cuentas, polvo somos y al polvo regresaremos. Esta entrevista está buenísima y, como te lo dije, dura 2 horas. Te la voy a poner aquí en el link fijo, por favor, para que la cheques, para que la disfrutes. Vale mucho la pena que la veas toda, porque Don Nacho se suelta la greña y revela datos increíbles. Se le agradece mucho la honestidad, se le agradece mucho la transparencia que antes las personas de antes tenían y que hablaban sin tapujos y sin pelos en la lengua. Se le agradece a Don Nacho esa honestidad. Véanlo si tienen tiempo porque está muy bueno, mis amigos. Aquí se los dejo en el primer comentario, y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final, hasta la distancia con nosotros, y si este video te pareció interesante, compártelo por favor en todos tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp, para que podamos alcanzar nueva audiencia. Visita nuestros otros canales, Crypto TV y Richie Manía, para que te la sigas pasando a todo dar con nosotros. Richie, mi hermano, un placer trabajar contigo en nuestros canales. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.